Otra de las dudas que tiene quien está pensando hacerse una casa es el coste de proyecto y dirección de obra. Mi nombre es Jorge Blanco, soy uno de los arquitectos del estudio DDO Arquitectos y si estás en esta situación, acompáñame. Espero que en el día de hoy puedas hacerte una idea del orden del precio del proyecto y la dirección de obra. Preguntar cuánto cuesta el proyecto de una casa es como preguntar cuánto vale un cuadro. No es como el metro cúbico de hormigón o el kilo de acero, que deberían tener un precio muy parecido entre los distintos presupuestos que tengas para tu casa. Hay tres parámetros que van a ser muy importantes para definir cuál va a ser el precio del proyecto y que vas a ver que tienen mucho que ver con lo que serían a la hora de valorar un cuadro, que son autor, tamaño y complejidad. Hace años, los colegios establecían unos honorarios de proyecto y dirección de obra que eran obligatorios y que dependían del tamaño de la obra, de su presupuesto y de su complejidad. Todos los arquitectos deberían cobrar lo que establecían los baremos del colegio, ni más ni menos. Posteriormente, los honorarios se liberalizaron y estas tarifas pasaron a ser de obligatorias a meramente orientativas. Finalmente, en el año 2009, la ley Ómnibus prohibió expresamente a los colegios establecer baremos orientativos de cara a la liberalización completa del sector. Desde entonces, cada estudio fija sus honorarios de forma libre, en función de los beneficios que espera sacar, sus costes y cualquier otro parámetro que considere oportuno. Lo normal es que estos costes que va a incurrir el estudio tengan que ver con el tamaño del proyecto y la complejidad de este. Como puedes ver, son los mismos parámetros que antes condicionaban el precio obligatorio. De hecho, nosotros, como la mayor parte de los estudios que conozco, seguimos utilizando las tablas de los baremos orientativos que en su día editaron los distintos colegios profesionales y simplemente ajustamos el valor a cada uno de los casos en función de la complejidad que tenga el proyecto. No es lo mismo diseñar una vivienda de lujo con materiales que puedan requerir planos específicos de despiece, que puedan requerir proyectos específicos de iluminación, que puedan necesitar diseños muy detallados de falsos techos, acabados, instalaciones complejas, etcétera, etcétera, que un edificio de viviendas de bajo coste con una misma tipología de vivienda que se repite una y otra vez, o que, por ejemplo, incorporen acabados que no requieran ningún plano específico de despiece. Por hablar ya de números y ponerte un ejemplo concreto, ¿cómo haríamos nosotros el cálculo de unos honorarios de una vivienda unifamiliar? En primer lugar, iríamos a los baremos orientativos que en su día editó el Colegio de Arquitectos de Madrid. Estas tablas establecían como coste de referencia para una vivienda unifamiliar aislada en Madrid 900 euros por metro cuadrado. A partir de aquí se aplica un porcentaje sobre el precio resultante que varía entre el 11,75% para construcciones de menos de 300 metros cuadrados hasta el 10% para aquellas que tengan a partir de 1000 metros cuadrados. Si tomamos como ejemplo una vivienda de 400 metros cuadrados, el coste estimado de ejecución, con referencia a estas tablas de hace casi 15 años, serían 400 metros cuadrados por 900 euros metro cuadrado, 360.000 euros. Para 400 metros cuadrados de construcción, el porcentaje de las tablas recomendaba un 11,5%, lo que daría 41.400 euros de honorarios base. Si en vez de 400 hablásemos de una vivienda de 200 metros cuadrados, el coste teórico serían 180.000 euros, el porcentaje para el cálculo de honorarios del 11,75% y, por tanto, los honorarios recomendados resultantes serían 21.150 euros. A partir de aquí hay otra serie de elementos que estaban en las tablas que podían hacer subir el precio, que tenían que ver con el aumento de la complejidad estándar del proyecto, como podrían ser una implantación en una parcela con un terreno muy complicado, que haya que utilizar sistemas tecnológicos bien de instalaciones o de estructuras que sean complejos, o como puede ser que haya unos requerimientos de diseño que hagan que sea especialmente complicado el desarrollo del proyecto. Pero la verdad es que el valor resultante de la aplicación de estas tablas podrían dar unos honorarios lógicos hace años, o pueda a día de hoy serlo para estudios de reconocido prestigio o renombre. Como los honorarios son libres, cualquier estudio podrá decidir si subirlos o bajarlos. Pero lo normal es aplicar una bajada respecto al importe obtenido de la aplicación de estas tarifas. Y la clave aquí, especialmente para ti, es saber cuánto es lógico y cuánto es excesivo. Cada estudio tiene, como dije antes, que analizar su situación y a partir de ahí valorar su trabajo y los costes que va a tener en el desarrollo del proyecto. Y muy importante, analizar las horas que va a dedicar, la distancia a la obra, o si piensa utilizar
algún proyecto que ya tiene redactado de similares características para hacer un copia y pega, va a tener mucho impacto a la hora de poder ajustar los costes que va a tener, especialmente en cuanto a horas dedicadas. Lo normal en los estudios que conozco es que la bajada que se realice respecto a los baremos orientativos de los que hablábamos antes se encuentre entre el 15 y el 30%. Por lo tanto, desde mi punto de vista, unos honorarios lógicos de proyecto y dirección de obra de la vivienda que hablábamos antes de 400 metros cuadrados deberían estar en el entorno de los 30.000 euros. Para la de 200 metros cuadrados, con unas calidades básicas y sencillas, deberíamos movernos en el entorno de los 16.000 euros. Es importante que tengas en cuenta que lo normal es que estos honorarios se repartan en 70% en la fase de proyecto y 30% en la fase de dirección de obra. Estoy convencido que habrá quien estos honorarios le parecerán excesivos y a quien les parecerán escasos. Por supuesto, se pueden hacer proyectos y direcciones de obra más económicos de las referencias que os estoy dando, pero siempre, y entended esto, siempre a costa de reducir las horas que se dedican al desarrollo del proyecto y a la supervisión de la empresa constructora. Y eso es algo que desde nuestro punto de vista siempre acaba siendo mucho más caro. Hay que tener en cuenta que, si bien cada estudio tendrá sus costes, considero que es muy difícil bajar de 50 euros la hora, lo que puede ser un referente medio del coste del taller de reparación de coches. Aproximadamente esta es la referencia por debajo de la cual nosotros empezaríamos a trabajar a pérdida. Y esto es algo que debes de tener muy en cuenta, especialmente si recibes presupuestos de proyecto y dirección de obra muy bajos. Un proyecto, por muy sencillo que sea, lleva mucho tiempo. Por lo tanto, es importante que tengas en cuenta que un presupuesto de 12.000 euros de proyecto y dirección de obra permiten al arquitecto dedicar 160 horas al proyecto y 80 a la dirección de obra. ¿Es posible hacerlo en este tiempo? Sí, pero muy sencillo tiene que ser el proyecto. Muy pocos cambios tienes que pedir a los primeros borradores. Muy pocas pegas tiene que poner el ayuntamiento al proyecto que se presente, para que el proyecto pueda resolverse en 160 horas. Y muy bien, tiene que darse la obra para que 80 horas sean suficientes. Contratar un proyecto a precio de ganga puede resultar muy tentador. Pero recuerda que nadie regala su tiempo o trabaja a pérdidas. Así que te invitamos a que veas nuestro vídeo sobre todo lo que hace el arquitecto y con esas ideas claras valores si te compensa correr el riesgo de tener un arquitecto que no pueda dedicar las horas suficientes a todas esas tareas necesarias para la construcción de la vivienda de tus sueños. Para terminar, recordarte que si estás en España, además de un arquitecto, deberás contratar a un arquitecto técnico, aparejador o ingeniero de construcción para la labor de director de ejecución de obra. Su intervención es exclusivamente en la dirección de la obra, compartiendo esta con el arquitecto, por lo que suele cobrar lo mismo que este por la dirección. Para hacer una estimación rápida, calcula un 30% de los honorarios totales del arquitecto. El valor del trabajo del arquitecto está en su capacidad de dar forma a la vivienda de tus sueños y en ser capaz, junto con el director de ejecución, que la obra se desarrolle sin sobresaltos, ni de plazos ni económicos, y que se te entregue con la calidad que tú has contratado. Y eso requiere dedicar horas, muchas horas. Lamentablemente, todos los arquitectos hemos oído quejas sobre compañeros que apenas han pasado por la obra o que sus errores en proyecto han salido carísimos. Por supuesto, pagar más no es garantía de calidad, y caro no tiene por qué ser sinónimo de bueno. Pero espero que este vídeo te sirva de referencia para tener en mente una horquilla de honorarios que, desde mi punto de vista, son los lógicos y necesarios para poder desarrollar correctamente el encargo de hacer la vivienda de tus sueños. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya resultado de utilidad. Si es así, ya sabes, like y campanita para estar al tanto de todos los vídeos que vamos sacando. Y por supuesto, no dejes de compartirlo. Y como siempre, si tienes cualquier consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estaremos encantados de atenderte. Nos vemos en el próximo vídeo.